buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta cuarta videoconferencia denominada Mecanismo para la ampliación excepcional del término de seguimiento y otras medidas, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Esta capacitación se desarrolla en coordinación con la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia y las Mujeres. En esta ocasión continuamos con la exposición en torno a la Ley 1878 de 2018 y sus novedades en cuanto al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por ello, hoy se abordará el tema sobre el mecanismo para la ampliación excepcional del término de seguimiento y otras medidas enfocadas a evitar las altas permanencias de los niños, niñas y adolescentes en los servicios de protección para superar de manera eficaz la idónea y pronta el derecho vulnerador. En el día de hoy nos acompaña nuevamente la doctora Lina Patricia Rodríguez, abogada de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en Derecho de Familia y magíster en Derecho de la Universidad Nacional, y quien actualmente se desempeña como coordinadora de autoridades administrativas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con una amplia experiencia en docencia universitaria a nivel de posgrados en diversas universidades del país, y como pues lo saben, es una persona con amplia experiencia en esta temática tan sensible y siempre en dirección de garantizar y proteger los derechos de nuestros menores. Un gusto volverla a tener aquí, doctora Lina Patricia. Bienvenida y muchas gracias por participar en estas importantes temáticas para todos los servidores judiciales y quienes articulan el sector justicia. Bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Para mí también es de agrado volverlos a acompañar. Muchísimas gracias de nuevo a la rama judicial por esta invitación. Y claro, hasta un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Mari Lucero Novoa, presidenta, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y claro está, hoy le quiero dar una calurosa bienvenida a los asistentes, a los que nos han estado acompañando, especialmente a los jueces de familia, a los defensores de familia, comisarios y sobre todo esos estudiantes que realmente desde lo académico quieren contribuir en este hermoso tema que son los niños, niñas y adolescentes. En el día de hoy nos ocupa un tema también muy importante y creo que de lo más reciente en torno al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que es el mecanismo de aval para ampliación de términos. Para esto me va a permitir presentar una proyección para que sea más fácil seguir el abordaje del tema. Antes de hablar del artículo 108 del Plan Nacional de Desarrollo, debemos hacer una contextualización del por qué surge la necesidad de este artículo. Para empezar, vamos a hacer vamos a recordar un poco la exposición frente a la Ley 1878 y a los términos. Recordemos que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo con la modificación de la 1878, son perentorios. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ya tenemos que cambiar esa visión que teníamos antes de la 1098 del 2006, en donde los términos de seguimiento eran indefinidos y en donde lamentablemente nos encontramos con casos de largas permanencias de los niños en protección, en donde no les garantizábamos el derecho a tener una familia, ni en su familia de origen, ni con una familia adoptiva. ¿Por qué? Porque no había una regulación normativa estricta para hablar frente a una culminación y unos términos perentorios. Esto cambia con la reforma de la Ley 1878, en donde establece claramente unos términos que garantizan los derechos de los niños y efectivamente materializan el debido proceso. Como lo evidenciaron en las otras sesiones, los términos de los procesos pues, pueden estar divididos o categorizados en 3 etapas principalmente. La primera son los primeros 6 meses, que recordemos se cuentan a partir del conocimiento de la presunta vulneración de amenaza de derechos y van hasta el fallo que define la situación jurídica en vulneración y adaptabilidad debidamente ejecutoriada.
Una vez que ha ejecutoriado el fallo, empieza nuestra segunda fase, que es el seguimiento, que es indispensable y muy necesario, y el cual debemos realizar dentro de los 6 meses siguientes. Dentro de este periodo, la autoridad administrativa debe fallar, o ya sea en la declaratoria de adoptabilidad o con el cierre del proceso por encontrarse el niño con su familia biológica en óptimas condiciones. Ahora, existen algunas situaciones excepcionales en donde la autoridad administrativa determina que este término inicial de 6 meses de seguimiento, cuando es fallado en vulneración de derechos, no es suficiente, por lo cual de manera discrecional autónoma puede prorrogar este término por otros 6 meses más, siempre sin exceder estos 18 meses que la ley 1878 ha establecido como un término prudencial para poder definir de fondo la situación. Es decir, insisto, de fondo entiéndase, cierre el proceso porque ya la autoridad puede estar tranquila de que el niño tiene sus derechos restablecidos y se materializaron esas medidas de restablecimiento, o porque lamentablemente tuvimos que declarar inadoptabilidad al niño para poder garantizar el derecho a una familia por medio de la adopción, si es del caso y si lo logramos. Ahora, estos términos, insisto, son los términos de regla general y lo ideal es que siempre se cumplan. Sin embargo, cuando se implementó la ley, y como pasa con todas las leyes pues, que son emitidas, en este rango de implementación se empiezan a evidenciar algunas situaciones un poco complejas que empiezan a analizar, pues a realizar como unos análisis que es importante tener en cuenta. Una de esas, digamos, estas observaciones que se empezaron a evidenciar en la implementación de la ley 1878 es que existen algunos casos que podríamos llamarlos como casos atípicos, en donde este término perentorio de máximo 18 meses no es suficiente para definir la situación jurídica, ya que por las particularidades de estos casos requieren una mirada especial. A manera de ejemplo, porque pueden presentarse otros casos, pero a manera de ejemplo encontramos, digamos, de manera reiterativa en esta implementación de la ley, estas 4 casos o hipótesis en las que se presentaban un cuestionamiento de qué hago si en estos 18 meses no logro definir la situación de fondo. Como primer punto, y creo que es el que más digamos, problemática se nos presentó en la implementación, fue los casos de los niños y adolescentes migrantes no acompañados y que lamentablemente se encuentran en procesos de restablecimiento de derechos y en medidas de protección de instituciones o hogares sustitutos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué es compleja la situación de estos niños? Porque lamentablemente al no encontrarnos pues, con unas relaciones diplomáticas un poco adecuadas, los niños migrantes, especialmente de Venezuela, no pueden retornar a su país, por ejemplo, hacer las articulaciones con las autoridades homólogas, como si lo podemos hacer, ejemplo, con otros países, por lo cual siguen estando en protección del instituto. Tampoco podemos tener una efectiva búsqueda de familia por esta misma razón de ruptura de relaciones diplomáticas y aún cuando el instituto ha realizado convenios con otras entidades como por ejemplo el CICR para intentar buscar familia en el otro país, es complejo la situación, por lo cual es imposible tener este contacto. Pero adicional a no tener su familia y no poder realmente reintegrar a este niño, tampoco los podemos declarar en adoptabilidad. Especialmente porque recordemos que cuando declaramos en adoptabilidad a un niño es para materializarla a través de su registro civil y así iniciar los procesos de adopción. Esto con los niños migrantes no es posible porque recordemos, su registro se encuentra en otro país. Por eso es muy importante pues que realmente podamos realizar una articulación adecuada con otras entidades y esperando pues que podamos retornar estas articulaciones con el país de Venezuela. Hasta tanto no ocurra esto, un niño venezolano no acompañado, que no cuente con redes de apoyo, no puede ser ni reintegrado a su medio familiar ni declarado en adoptabilidad. Es decir, no puede ser definido su situación jurídica de fondo, por lo cual lo denominamos como uno de los casos atípicos para no poder definir a tiempo la situación jurídica. Como segundo punto tenemos los casos en mayor proporción de la población indígena. ¿Por qué? Como les comentaba el día de ayer, la jurisdicción indígena permite que efectivamente deba respetarse esa potestad que tienen las autoridades tradicionales indígenas y las comunidades para participar o ser competente dentro de los procesos de restablecimiento de los derechos de los niños indígenas. Esta articulación por la propia dinámica de las poblaciones indígenas puede exceder los tiempos que nosotros tenemos dentro pues,
pues digamos, de nuestra reglamentación occidental. Lamentablemente, en muchas ocasiones, pues esta comunicación puede ser un poco tardía y lo que requiere en muchas ocasiones necesidad de ampliar pues los términos. Otro de los casos que también va lamentablemente muy asociado con la población indígena son los casos de salud. Y si bien debemos recordar que la condición de salud o una problemática de salud no es un motivo de ingreso al proceso de restablecimiento de derechos, actualmente sí nos encontramos con una situación que está asociada a esta problemática. ¿Por qué? Tenemos muchos niños indígenas, por ejemplo, de Arauca, en donde requieren una intervención médica que solamente se puede dar en Bogotá o en una capital. Al hacer este traslado, los papás no pueden desplazarse porque tienen otras obligaciones, otros hijos y permanecen en la comunidad y el niño está acá en Bogotá, de hecho, sin representación legal, una representación legal material porque sus padres no se encuentran. En estos casos ingresan a un proceso de restablecimiento de derechos para que una autoridad requiera o tenga la atención pues, que necesita. Pero en estos casos volvemos al mismo análisis. ¿Podríamos declarar inadoptabilidad por esta situación a un niño? No. ¿Por qué? Porque la familia efectivamente no es la responsable en algún punto de que no podamos tener todos los elementos pues, de salud o todas las intervenciones en todo el país y estén cerca pues, de su familia. Pero tampoco lo podríamos reintegrar porque efectivamente, como lo anunciamos, tiene unas problemáticas de salud que requieren una intervención en un lugar muy apartado de su familia. Por tal razón, también se me convierte uno de los casos atípicos. Finalmente, y como para englobar otros casos que se nos pueden presentar, son los casos con condiciones o dinámicas especiales de familia. Ejemplo, tenemos un caso en donde el defensor de familia ya está perfilando para reintegro familiar y está en la etapa de prórroga de seguimiento. Cuando ya está seguro y convencido del reintegro familiar y tiene el tiempo suficiente para hacer su seguimiento de reintegro y obviamente proyectar un cierre del proceso, la persona a la que vamos a reintegrar al niño fallece. Esto en algún punto va a dar un vuelco trascendental al proceso de restablecimiento que ni la autoridad administrativa con su debida diligencia pudo prever. Por esta razón existen circunstancias, insisto, en donde las autoridades, por más que hubieran desarrollado su debido proceso, se les pueden presentar estas particularidades en donde lamentablemente no pueden cumplir los términos perentorios de la ley. Por esta situación y evidenciando estos casos atípicos, cuando se implementó la ley, las autoridades administrativas se vieron un poco expuestas a saber qué pasaba y qué vamos a hacer. En este análisis, pues digamos un poco jurídico y revisando qué figuras legales y jurídicas y constitucionales podíamos tener a la mano para evitar también unas implicaciones para las autoridades administrativas que estaban realizando su trabajo adecuadamente y en donde se les estaban presentando estos casos atípicos, se encontró una figura constitucional que es la denominada excepción de inconstitucionalidad. Recordemos que esta excepción lo que nos indica es que efectivamente podemos inaplicar una norma que aún cuando es constitucional, al aplicarla a un caso concreto, puede afectar derechos fundamentales. Esta justificación y efectivamente este objetivo podría aplicar en su momento, digamos en la implementación de la ley, a muchos de los casos que acabamos de exponer, por lo cual las autoridades administrativas en muchos casos empezaron a desarrollar y empezaron a aplicar esta norma de excepción de inconstitucionalidad. Tenemos referencia especialmente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más de 1.200 excepciones de declaratoria de adoptabilidad que se realizaron en su momento, insisto, por la necesidad que teníamos para prorrogar estos términos y para evitar las pérdidas de competencia por no haber definido de fondo la situación jurídica. Sin embargo, esta situación conllevó a que lamentablemente no todas las autoridades administrativas desarrollaran esta figura como la jurisprudencia la ha desarrollado, es decir, que fuera excepcional y que estuviera justificada realmente con los fundamentos fácticos y probatorios en donde yo, como autoridad administrativa, tuviera la certeza que por más diligencia no logré cumplir los términos perentorios. ¿Por qué lo decimos? Lamentablemente, muchas de las excepciones de inconstitucionalidad que fueron aplicadas por las autoridades administrativas fueron objeto de estudio de acciones de tutela, que una de ellas nos llegó a la Corte Constitucional y causó un precedente muy importante en este tema, que es la sentencia T-336 del 2019.
En esta sentencia se hace un llamado muy importante a las autoridades administrativas para no abusar de la figura de excepción de inconstitucionalidad. Lo que en palabras más y en palabras menos dice la Corte Constitucional es que efectivamente esta figura constitucional no puede ser utilizada para simplemente obviar, omitir y realmente hacer un caso omiso a la disposición de la ley. La Corte Constitucional en esta sentencia nos recuerda que los términos de la 1878 y la exposición de motivos que realmente determinaron esta reforma es evitar las largas permanencias de los niños. Por lo cual, analizando una de las excepciones de inconstitucionalidad que lamentablemente había emitido una autoridad administrativa, determinó que no cumplía con los requisitos propios para constituir una excepción de inconstitucionalidad, sino que por el contrario había sido utilizado para poder ocultar tal vez algunas acciones que por presunta negligencia se pudieron haber ocurrido en el proceso de restablecimiento. Esta Corte Constitucional insiste en darle celeridad a los procesos, no poner barreras en estos términos perentorios, como lo vemos en los extractos de las sentencias, evitar dilatar el tiempo lo más posible, ya que esto está afectando derechos fundamentales. No estamos hablando de cualquier proceso en donde se debatan derechos patrimoniales, en donde se debatan otros tipos de derechos, sino derechos fundamentales, recordemos, de la población más vulnerable de nuestra sociedad y donde goza de interés superior y prevalencia de derechos. Por esta razón, esta sentencia 336 determinó que esta excepción no podía tener una validez, que efectivamente no gozaba de los presupuestos mínimos para ser, haber omitido la ley, razón por la cual determinó que se había perdido competencia en este proceso, ya que se había excedido el término sin ninguna justificación, por lo cual lo remitió al juez de familia. Teniendo en cuenta esta situación y esta figura de abusar de esta figura jurídica, se ve la necesidad, la imperiosa necesidad de abordar los puntos que trata la ley, esta sentencia. Esta sentencia, que va muy encaminada, y no me quiero saltar esta parte de la presentación, va muy encaminada a la Convención Americana en el artículo 8º que nos habla de debido proceso. Recordemos que el debido proceso, especialmente en nuestro proceso de restablecimiento de derechos, tiene un carácter fundamental, pero en el debido proceso tiene muchos componentes, pero hay uno sobre todo que es muy especial y es tener un plazo razonable dentro de los procesos y es tener realmente un cumplimiento a las normas que realmente han establecido estos procedimientos, para así garantizar la definición de fondo de la situación jurídica. Debido a esta situación, que se ve en la imperiosa necesidad de regular este mecanismo para poder ampliar los términos en unos casos atípicos y no dejar tan abierta la posibilidad y tan discrecional la posibilidad de ampliar estos términos de los procesos de restablecimiento. Por esta razón, a través de la Ley 1955 del 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, se emitió el artículo 208 que modifica el artículo 103 de la 1098 del 2006, que ya había sido modificado por el artículo 6º de la Ley 1878. Este artículo 208, debemos tener una claridad, tiene dos fundamentos o dos objetivos principales. Uno es darse una protección y una garantía de derechos de los niños y adultos con discapacidad que se encuentran o se encontraban en su momento en un servicio de protección, en donde intentó garantizar que no solamente egresaran sin ningún tipo de protección, sino que antes de esto obligó a las autoridades administrativas y a las entidades a hacer una articulación previa para garantizar todas estas modalidades y apoyos que requieren estos niños y adultos con discapacidad y que este tema es puede ser objeto de otra capacitación porque también es muy interesante. Sin embargo, este 208 para el tema que nos ocupa trae un punto esencial y es que ordena al ICBF reglamentar un mecanismo que permita a las autoridades administrativas ampliar los términos establecidos en la Ley 1878 del 2018. Efectivamente, este mecanismo o esta obligación que le da al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue, cumplido a través de la resolución 11199 del 2 de diciembre del año 2019.
una resolución emitida por la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que tiene como objeto desarrollar efectivamente una ruta, un procedimiento por el cual las autoridades administrativas puedan acceder en los casos en que realmente se les presenten estas condiciones atípicas y deban ampliar los términos de los 18 meses sin que pierdan competencia y obviamente sin que se les tenga un efecto de sanciones disciplinarias, como hemos visto que lamentablemente ocurre en estos casos de pérdida de competencia. Esta resolución, digamos que tiene varios puntos y la idea es que lo queremos desarrollar en esta conferencia para que todos tengamos un poco claro en qué consiste este mecanismo y qué es lo que me desarrolla esta resolución, que recordemos tiene efecto vinculante porque es incumplimiento de una orden legal. Y acá es muy importante antes de terminar, recordemos que al existir un mecanismo ordinario para ampliar los términos, esta figura excepcional de excepción de inconstitucionalidad que había sido utilizado ya, pues digamos, no podría ser utilizada, insisto, porque ya existe un mecanismo ordinario para poder lograr esta ampliación de aval de términos. ¿Qué nos dice primero la resolución? ¿Quiénes son los encargados para dar un aval de una prórroga? En primer lugar, la primera solicitud de aval debe realizarse ante el director regional del ICBF correspondiente, es decir, los defensores y comisarios que se encuentran en la ciudad de Bogotá se la remitirán o le harán la solicitud al director regional del ICBF. Si se encuentran en otra regional, en cualquier municipio, ejemplo de Cundinamarca, un comisario, un defensor de familia, deberá remitirle la solicitud al director regional de Cundinamarca. Sin embargo, si en el cabo de esta primera prórroga, me voy a volver un poco a nuestra primera diapositiva. Si nosotros tenemos acá nuestros 18 meses y quiero acceder a este mecanismo, voy a acceder y como ya lo vamos a ver, por un término máximo de otros 6 meses. Es decir, que este mecanismo me puede ampliar para que mi proceso dure máximo 2 años. Sin embargo, muchas ocasiones se nos van a presentar, ejemplo, los casos de los niños migrantes que conversábamos ahora, se me va a presentar que en estos 2 años se me vuelve a presentar la misma situación, es decir, permanecen las circunstancias por las cuales los niños migrantes no acompañados no pueden ser, digamos, definida en la situación jurídica de fondo. En estas solicitudes adicionales, es decir, después de estos 2 años de proceso de restablecimiento, las prórrogas se podrán solicitar únicamente a la Dirección de Protección de la sede de la Dirección General del ICBF. Es decir, cualquier autoridad administrativa, llámese defensor o comisario de familia a nivel nacional que quiera acceder a esa primera prórroga del mecanismo de ampliación de términos solamente lo podrá hacer a través de la Dirección General del ICBF. Para manera, digamos, de información, en este momento aún no se ha decidido ninguna prórroga de las adicionales, ya que pues por la suspensión de términos de esta contingencia pues atrasó en cierta medida pues todos estas solicitudes. Entonces ya esperamos cuántas van llegando para poder irlas resolviendo. La idea es que pues no lleguen tantas, insistimos, porque este es un mecanismo totalmente excepcional. Pero en el evento en que ustedes como comisarios o como defensores de familia lo quieran hacer, estas son las autoridades administrativas para requerir el aval. Insisto y repito para tener la claridad. Si es la primera vez que van a pedir una solicitud de aval de ampliación, lo van a pedir ante el director regional correspondiente del ICBF y si son solicitudes adicionales, la Dirección de Protección. Y aquí voy a hacer una aclaración. La resolución no tiene un límite de prórrogas. La resolución no me dice, puede pedir 1, 2, 3, 4, no. ¿Por qué? Insistimos porque son casos atípicos, que ni la ley ni ninguno de nosotros va a contemplar cuándo puede demorarse esa particularidad. Es decir, ejemplo, en temas de Venezuela, no sabemos cuándo podamos restablecer esas comunicaciones diplomáticas con Venezuela y esto nos obliga a poder tener pues, la posibilidad de ampliar siempre y cuando permanezcan estas condiciones de prórroga. Como segundo punto, requisitos que debemos cumplir para solicitar esta resolución. Y aquí voy a empezar a resumir todo lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas y para dejar una claridad muy importante, y es que esta solicitud de aval en ningún caso puede ser aplicada para subsanar hierros jurídicos. Ya como lo vamos a ver,
todo lo que se requiere para poder presentar la solicitud van encaminados en haber cumplido estrictamente el debido proceso y no encontrarse en ninguna causal de pérdida de competencia, ya que esto automáticamente va a determinar que el director regional o la Dirección de Protección del ICBF descarte o rechace de plano esta solicitud al encontrarse pues incurso en una presunta causal de pérdida de competencia. Como les indicaba, lo que hace la resolución es un poco repetir cuál es el debido proceso y qué es lo que debe tener el proceso en ese momento. Ejemplo, contar con un fallo en declaratoria de vulneración de derechos proferido dentro de los 6 meses siguientes a la presunta situación de vulneración o amenaza, contar con una resolución motivada de prórroga de seguimiento proferida antes del vencimiento del término, porque lamentablemente muchas veces nos encontramos en que se nos vencía el término el 1 de agosto y remitimos una resolución de prórroga el 30 de agosto. Cuando emitimos la resolución de prórroga ya se había perdido competencia. Entonces, esta revisión, este análisis se va a hacer de una manera muy exhaustiva para que tengamos muchísimo cuidado de cumplir los términos. Asimismo, se va a revisar muy bien que todas estas decisiones estén debidamente ejecutoriadas, que se hubiera resuelto el recurso de reposición, por ejemplo, en la audiencia en el término, es muy importante. Reitera el tema de notificaciones y esto va muy ligado, insisto, a la conferencia que dio la doctora Cecilia Díez en todo este debido proceso. Miremos cómo nos indica que el auto de apertura del PAR debe haber sido notificado a las personas de conformidad con tanto el artículo 99 de la ley 1098 como con el artículo 102 también de la ley 1098. Es decir, de manera personal si conocíamos el paradero de quien debía ser citado o mediante publicación en página web del instituto y medio masivo de comunicación cuando desconocíamos el paradero de quien debía ser citado. También tenemos que la solicitud debe incluir los soportes probatorios que demuestren las situaciones que la autoridad argumenta como motivación de ampliación de término. Ejemplo, pues determinar si efectivamente si yo traté de movilizar todo lo que podía realizar o estuviera en mi alcance, es decir, si por ejemplo se presentaba un niño venezolano, si intenté realizar acercamientos con la 6CR, que es el convenio que tenemos en este momento en el instituto para poder vincular familia, si el argumento es que estamos esperando alguna acción por parte de alguna entidad del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, debemos demostrar que realmente lo movilizamos. Porque lamentablemente a veces nos encontramos con casos en donde nos dicen, mire, es que yo no puedo fallar porque es que estoy esperando una respuesta del sistema. Y cuando muchas regionales nos han comentado en las solicitudes, cuando van a mirar, la solicitud la hizo el día anterior de vencerse el término de los 18 meses. Entonces, ojo porque, insistimos, acá estamos también evidenciando si se dio la debida diligencia de los procesos de restablecimiento de derechos. Debe evidenciarse que el PAR contó con el resto de las notificaciones desarrolladas en el PAR, como ustedes ya lo conocen, todos los estados, notificar las pruebas, la práctica de pruebas desarrolladas fuera de la audiencia, haber notificado adecuadamente la audiencia, haber notificado a las personas que no asistieron a la audiencia, entre otras situaciones y otras notificaciones pues, que se pueden presentar. El proceso, a su vez, no puede estar en ninguna causal de nulidad, como ya lo hemos mencionado, y recordemos que cuando se presenta una presunta causal de nulidad fuera de los términos o de los 6 meses iniciales, debo remitirlo al proceso de revisión, porque, insistimos, el aval no va a poder subsanar en ningún momento estas situaciones. Asimismo, y volvemos al tema de los niños indígenas, y yo acá también voy a dejar muchos mensajes, y es que debemos tener un enfoque diferencial con nuestros niños indígenas, y por esa razón el director regional, tanto el director de protección, tienen un deber de observar si efectivamente los casos de los niños indígenas están siendo aplicados bajo el procedimiento diferencial que actualmente está establecido en el anexo número 7 de lineamiento de ruta de actuaciones, y que muy pronto ya no va a ser solamente un anexo, sino se va a convertir en un lineamiento jurisdiccional debido a esta relevancia y a esta importancia que tiene poder tener un procedimiento claro cuando se presenta una vulneración de un niño indígena. En este sentido, la resolución también nos insta a revisar y observar si durante estos 18 meses del proceso cumplí con ese procedimiento diferencial que me establece la ley. Entonces, es muy importante que también lo tengamos en cuenta en nuestros procesos. Asimismo, como yo me había anticipado un poco,
se va a evidenciar que en los procesos en donde realmente se requieran actuaciones de las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar ya se hubiera movilizado y se pueda contar con los soportes que demuestren que la autoridad administrativa realizó esa labor de articulación. Insistimos, no todos los casos, porque la articulación estamos seguras que es la primera actuación que realizan las autoridades, porque no somos nosotros o no son ustedes como autoridades administrativas los que terminan materializando los derechos, sino realmente son esas otras entidades a las cuales moviliza la autoridad que son los responsables de actuar y de propender pues, por la garantía de los derechos de los niños. Pero para ello necesitamos movilizar. Y lo que va a buscar esta resolución o lo que busca esta resolución es que se analice si efectivamente lo están haciendo. Asimismo, los directores regionales, que debo hacer la aclaración, deben estar asesorados para emitir estos avales o estos rechazos de avales por las personas que dentro, pues digamos, de la estructura de la dirección, tanto regional como de protección, cuenten pues con los conocimientos para aplicar el procedimiento PAR. Y en este caso, insistimos, sobre todo los conceptos jurídicos que tienen un efecto vinculante deberán ser tenidos en cuenta para poder hacer el análisis correspondiente de la solicitud de prórroga. ¿Qué debe analizar o qué debe hacer el director, por ejemplo, regional cuando le llega? Una vez reciba la solicitud por parte de la autoridad administrativa, debe hacer pues un análisis de la misma con los requisitos que acabamos de mencionar y con los soportes probatorios pues que nos allegan y la información pues que nos están dando. Es importante que una vez el director regional decida mediante resolución, esta resolución no tiene ningún recurso, no está establecida una doble instancia para el mecanismo de aval, por eso es muy importante que la solicitud sea clara, que efectivamente relate sus hechos, que efectivamente me determine la veracidad de esta solicitud. Lo importante es que dentro de los 10 días, una vez, pues digamos, recibida esta solicitud y especialmente antes del término de vencimiento, pues digamos, del término máximo de los 18 meses, el director regional, en este caso, pueda emitir o no el aval de prórroga de seguimiento. El director regional, una vez emita la resolución motivada donde niegue o realmente el aval de los términos, debe ser comunicada en el menor tiempo posible a la autoridad administrativa para que tenga conocimiento de la situación. Pero hay algo muy importante, en el momento en que el director regional niegue el aval de la ampliación de términos y ya estemos obviamente sobre los términos de los 18 meses, automáticamente se pierde competencia del proceso de restablecimiento de derechos. Por eso acá hago un llamado muy importante a las autoridades administrativas para que revisen adecuadamente su proceso y determinen si realmente lo que pueden requerir es un aval o si lo que realmente necesitamos o remitirlo al proceso por pérdida de competencia o por revisión porque se presenta algún tipo de nulidad o realmente en el tiempo que nos queda podamos movilizar y hacer las acciones correspondientes. Durante el trámite de la solicitud, importantísimo, las autoridades deben continuar con la prestación del servicio, siguen siendo competentes, deben realizar las acciones pues, correspondientes para garantizar pues, todos los derechos de los niños, materializar las medidas correspondientes, deben actuar pues, digamos, en el marco de su proceso de atención correspondiente, pues digamos que no hay ningún cambio. Acá, insistimos, es una prórroga de seguimiento. Tenemos que intentar seguir movilizando los procesos, no dejarlos quietos. Siempre hay algo que hacer y esto es un llamado. Siempre tenemos que movilizar, siempre tenemos que hacer un comité, ir más allá, porque a veces sí sentimos que, bueno, nos amplían los términos y como que descansa un poco y no es el tema de dejar descansar el proceso, porque tenemos que movilizarlo para que en algún momento, si llegáramos a necesitar otra prórroga, efectivamente se pueda evidenciar que el defensor o el comisario de familia intentaron hacer su máximo esfuerzo, pero realmente no pudieron tener pues este material probatorio para poder definir de fondo la situación jurídica. Como les comentaba, si de manera muy excepcional la autoridad, aún con este término adicional, advierte que en atención a las particularidades en las dinámicas del caso todavía no puede ser definido de fondo, recordemos que con un mes de antelación a ese nuevo vencimiento del término de prórroga,
tendrá que solicitar o podrá solicitar ante la Dirección de Protección del ICBF la sede de la Dirección General, cumpliendo todos los requisitos anteriormente señalados para que puedan hacer una prórroga adicional. Y acá realizo otra aclaración, si de pronto no la hice al principio, y es que antes de cumplir los 18 meses, es decir, al mes 17, es el tiempo oportuno para pedir la solicitud ante el director regional. Es decir, yo no puedo pedirle al director regional al tercer día antes de que se me venzan los términos para que atienda mi solicitud de manera inmediata. Es complejo por el análisis que se debe realizar, por lo cual siempre se debe solicitar en el mes 17. Antes de cumplir el mes 17, debo solicitar la ampliación ante el director regional. Lo mismo ocurre cuando tengo que hacer una solicitud adicional. En este caso, sería en el mes 19 del proceso, donde podría solicitarle a la Dirección de Protección para que me amplíe el término por estos 6 meses adicionales. Máximo 6 meses adicionales. Recordemos que en la solicitud algo muy importante que debe realizar el defensor y el comisario de familia es proponer cuál es el término para él que es suficiente para poder continuar con el proceso, siempre y cuando no excedan los 6 meses. Recordemos y volvemos al tema de la Convención Americana, los términos de un proceso y especialmente un proceso de restablecimiento deben ser perentorios. No podríamos pedir una prórroga de 2 años porque también se nos vuelve un poco indeterminado el proceso y realmente sigue quedando en el limbo jurídico esa situación jurídica del niño. Por eso es muy importante que podamos solicitar una prórroga hasta dentro de 6 meses. Es decir, si puedo hacerla por 3 meses no más porque lo único que me faltó fue un seguimiento adicional, ejemplo, puedo hacerlo solo por 3 meses, no tendría que pedirla por 6. Sin embargo, insistimos, solamente se puede hacer máximo por los 6 meses. Y asimismo, la solicitud que se presenta ante la Dirección de Protección también puede estar justificada únicamente por 6 meses adicional, es decir, hasta llegar a 2 años y medio del proceso y así sucesivamente. La decisión, digamos, dentro del término avalado para la ampliación de término, la autoridad administrativa debe decidir si procede la declaratoria de adoptabilidad, pues obviamente cuando ya se cumplan todos los seguimientos correspondientes y cuando tengamos los elementos suficientes para determinar que el niño no cuenta con red familiar o de apoyo idónea, o que realmente ya podemos cerrar el proceso porque efectivamente pudimos reintegrar el niño o si ya estaba reintegrado, pudimos hacer el seguimiento correspondiente para determinar que efectivamente este niño se encuentra de manera adecuada con su familia y se materializaron las demás medidas de restablecimiento de derechos que nosotros cumplimos. Y eso es algo muy importante. Las prórrogas de los avales, lo que le está dando la ampliación es para que usted defina de fondo. Al final de cada una de las prórrogas de ampliación debe volverse a aplicar el artículo 103 en su digamos, manera original, es decir, buscar la definición de fondo del proceso, o en adoptabilidad o en cierre del proceso. Aquí, como para un poco resumir y para tener en cuenta frente al aval. Cualquier autoridad administrativa puede solicitar el aval siempre y cuando cumpla los requisitos. Y aquí hacemos una aclaración porque recordemos que este artículo 108 me habla de autoridad administrativa, no me habla de autoridad judicial. Por esta razón, cuando se presenta alguna pérdida de competencia por parte de la autoridad administrativa y llega a los jueces de familia, los jueces, de acuerdo con lo que hoy está establecido en la ley, no podrían pedir una ampliación de términos al ICBF, ya que como lo indicamos, ni en la ley ni en la resolución que da cumplimiento a esta ley se habla de autoridades judiciales. Segundo, cuando existe pérdida de competencia en un proceso, no se puede acudir al mecanismo. Y acá recuerdo un poco la sentencia, el pronunciamiento que vimos ayer del Consejo de Estado, en donde hace un análisis diciendo si efectivamente se superó ese término perentorio, el mecanismo de aval no se puede convertir en este mecanismo para... Bueno, y retomando ya nuestras conclusiones en las que nos encontramos, vamos a sintetizarlas en recordar que efectivamente este aval de mecanismo de ampliación de términos en ningún momento subsana los hierros jurídicos que se puedan encontrar dentro de los procesos de restablecimiento. Por eso es muy importante que las autoridades administrativas previos a remitir a este aval cuenten con todo el debido proceso.
Recordar que la solicitud tanto al director regional como al director de protección debe realizarse con un mes de antelación previo a la última, pues digamos, al término de vencimiento. En la primera prórroga deberá presentarse ante el director regional y en el evento excepcional en que requieran ampliar más de 2 años ese proceso de restablecimiento, la solicitud se deberá presentar ante el director de protección. Esto, digamos, a manera general, podríamos hacer una conclusión, pero sobre todo creo que la conclusión principal es que debemos evitar al máximo que esos términos perentorios que la Ley 1878 del 2018 ha establecido se excedan, ya que, como lo habíamos hablado en la exposición de motivos de esta ley, lo que se busca evitar las altas permanencias de los niños en los sistemas de protección, evitar que realmente los niños queden en un limbo jurídico y sobre todo resolver la situación jurídica de estos niños, ya sea cerrar el proceso porque nos encontramos tranquilos de que estén bien en su casa con las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas o porque efectivamente ninguna de la familia nuclear o las redes de apoyo fueron garantes de derechos, por lo cual debemos declarar en adoptabilidad. Pero en el evento en que efectivamente se les presenten esos casos atípicos que se les pueden presentar, aun cuando ustedes sean autoridades administrativas diligentes, como sé que lo son, pueden recurrir a este mecanismo de ampliación de términos, pero es muy importante que tengan en cuenta y prevean todo lo que establece esta resolución 111-99 del 2 de diciembre del 2019 para que la solicitud la realicen en debida forma y no vayan a tener ningún problema en el momento del análisis por parte de los directores regionales y de la Dirección de Protección del ICBF. Retorno la palabra dando terminadas estas conclusiones. Doctora, muchísimas gracias por su disertación y pasamos a continuación a las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué se debe hacer con los procesos que ya tenían excepción de inconstitucionalidad indefinida? Ok, esa es una pregunta que últimamente nos ha sonado mucho y es que efectivamente no hay ningún, digamos, aparte de la ley donde nos establezca esto. Sin embargo, dentro del análisis que hemos podido realizar, podemos encontrar dos cosas. Y es que si la excepción de inconstitucionalidad fue emitida previo al 2 de diciembre del 2019, que fue el momento en donde se expidió el mecanismo ordinario, de primer momento podríamos decir que la excepción puede gozar de toda la validez, ya que se realizó la discrecionalidad del defensor o el comisario de familia cuando no había un mecanismo ordinario. Ahora, lo que debemos analizar y realmente generar un poco de conciencia con las autoridades administrativas que tengan esas excepciones de inconstitucionalidad es evitar al máximo que se nos vuelvan en unas largas permanencias y especialmente con estas excepciones que me la dejaron indeterminadas, que no tienen una fecha límite. Hay una recomendación que nosotros estamos haciendo como orientación por parte de la sede de la Dirección General y es lograr que esas excepciones pasen a este mecanismo como una forma de poder empezar de nuevo a regular los términos y poder tener un control de ellos. Sin embargo, esto es una recomendación. Actualmente estamos en consulta con la Oficina Asesora Jurídica para analizar si efectivamente es necesario pasar todas las excepciones, pero por regla general en este momento tendrían toda la validez. Gracias, doctora. Segunda pregunta, ¿se puede solicitar el aval indefinidamente? Claro que no. Como le explicamos, cada uno de los avales que se puedan pedir posterior a los 18 meses pueden contar con un término máximo de 6 meses. No se puede exceder. Si se excede esos 6 meses y requieren aún otro aval porque siguen persistiendo las circunstancias que dieron origen, pues digamos, a prorrogar el término, deberán solicitarlo nuevamente. Última pregunta, doctora. ¿Qué sucede si la solicitud se realiza en el tiempo que se ha estipulado por la resolución 11-19-9 de 2019, pero no es tramitada a tiempo? ¿Qué podría suceder, doctora? Bueno, eso es un caso hipotético que esperemos que no pase porque, como lo hemos enunciado, lo ideal es que siempre la resolución de aval salga antes de terminar el término, de culminar el término máximo de los 18 meses. Y una vez
se emita, efectivamente la autoridad administrativa ya pueda con toda la tranquilidad continuar su proceso. Si efectivamente pasa por alguna situación administrativa de la Dirección Regional o la Dirección de Protección, pues esta culpa no se le puede retribuir a la autoridad administrativa, pues ya que efectivamente perdería competencia. Por lo cual, primero hacemos un llamado a las direcciones regionales del ICBF y acá internamente en el ICBF se tomarán pues todas las adecuaciones para que esto no suceda. Pero en el evento hipotético que nos llegue a suceder, no se le puede dirimir esa culpa a la autoridad administrativa y en el evento en que se avale esa prórroga, pues no se perderá competencia. Doctora Lina Patricia Rodríguez, de nuevo, muchas gracias por su didáctica, técnica y metodológica disertación sobre los mecanismos para la ampliación excepcional del término de seguimiento y otras medidas que tienen como fin el último, esa protección efectiva y especial que constitucionalmente se ha dado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Queremos expresarle nuestra gratitud de nuevo, doctora. Gracias por habernos acompañado. En este mismo sentido, damos gracias a todas las personas que entre servidores judiciales y agentes externos del sector justicia se han unido a esta videoconferencia. Muy buenas tardes para todos.